Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a hablar sobre las potencias activa, reactiva y aparente y cuáles son sus diferencias. Así que empecemos. Vamos a empezar con este ejemplo de acá. Tenemos una fuente de corriente alterna conectada en paralelo a una resistencia. Si nosotros intentamos dibujar la forma de onda de la tensión y la corriente que circulan sobre esa resistencia, vamos a tener algo así como lo que estamos viendo en pantalla. Esta es una fuente senoidal, por lo tanto la tensión de la resistencia va a ser senoidal porque está en paralelo a la fuente, y la corriente de la resistencia también va a ser senoidal porque la resistencia es un componente lineal. Como pueden ver, la tensión y la corriente sobre la resistencia en ningún momento se desfasan. O sea, es decir, más allá del valor de pico de su amplitud, en todo momento están en fase, en todo momento están iguales. Cuando hay un pico positivo de la tensión, hay un pico positivo de la corriente. Cuando la tensión está en cero, la corriente está en cero, y así sucesivamente. Si queremos sacar la potencia sobre la resistencia, nosotros sabemos que potencia es tensión por corriente. Entonces, si hacemos la multiplicación de estas dos formas de onda, vamos a obtener lo siguiente. Esto es una potencia con forma de senoidal rectificada, por decirlo de alguna manera. Como pueden ver, en ningún momento la senoidal baja por debajo de cero. Es decir, que siempre es cero o positiva. Lo que significa que todo el tiempo la resistencia consume potencia, pero obviamente nunca entrega potencia. Pero ahora vamos a ver qué pasaría si en lugar de una resistencia tenemos un circuito con un capacitor. Si nosotros medimos al mismo tiempo la tensión y la corriente sobre el capacitor, vamos a obtener las dos siguientes formas de onda. Obviamente las dos formas de onda son senoidales porque en alterna el capacitor responde de esta manera, pero hay una diferencia muy importante respecto a lo que veíamos en la resistencia. Fíjense que si nosotros vamos punto a punto, la tensión y la corriente no son iguales, existe un desfasaje entre la tensión y la corriente. En este caso, en un capacitor se dice que la corriente adelanta 90 grados a la tensión. ¿Por qué grados? Porque bueno, recuerden que el seno es una función trigonométrica, por lo tanto se aplica sobre ángulos, entonces estamos hablando de grados. Pero bueno, la corriente está adelantando 90 grados a la tensión. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nosotros queremos sacar la potencia, como lo hicimos con la resistencia, y si hacemos la multiplicación de estas dos funciones senoidales, vamos a obtener la siguiente gráfica. Como pueden ver, es una forma de onda senoidal. Pero lo que podemos ver y lo principal es que no todo el tiempo es positiva. ¿Qué significa? Que cuando es positiva el capacitor está consumiendo potencia, pero cuando es negativa el capacitor está entregando potencia. Porque el capacitor no es un componente lineal, no es un componente que solo consuma potencia, sino que se carga y en algún momento se va a descargar. Esto quiere decir que si tomamos esto como si fuera la línea, digamos 220 voltios de casa, estaríamos consumiendo potencia para después entregar una parte de esa potencia consumida. Lo que significa que en realidad estuvimos consumiendo potencia de más que no usamos. Entonces bueno, la principal diferencia es que la resistencia solo consume potencia y el capacitor consume y entrega potencia, lo que hace que la tensión y la corriente del mismo estén desfasadas. Como ustedes sabrán, el capacitor en continua, andando en régimen, no consume corriente de la fuente. Sin embargo, en alterna el capacitor actúa sí como una carga. ¿Cómo se calcula esa carga? Bueno, calculando lo que se llama la reactancia capacitiva. Y ahora vamos a ver por qué se llama reactancia y no resistencia. Bueno, la reactancia capacitiva, que se simboliza con XC, se calcula de manera de 1 sobre 2pi por frecuencia por el valor del capacitor. Como pueden ver, la reactancia capacitiva depende del valor del capacitor, pero también depende de la frecuencia de la senoidal con la que lo estemos alimentando. Tenemos ahora este circuito. Tenemos una resistencia y un capacitor en serie con nuestra fuente de alterna que es de 5 voltios a 50 Hz. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular acá la resistencia equivalente, que en realidad no es resistencia, pero bueno, eso ya lo vamos a ver, que nos da la serie entre esta resistencia y este capacitor? Primero que nada tenemos que calcular la reactancia de este capacitor. Se calcula con esta fórmula. Simplemente reemplazamos
Nos queda así la fórmula, 1 sobre 2pi por 50 Hz por 1 microfaradio. Y esto nos da una reactancia capacitiva de 3183,1 ohm. Entonces a este capacitor ya no lo representamos como un capacitor, sino como esta reactancia capacitiva. Ahora lo que tenemos que hacer para sacar la serie entre la resistencia y el capacitor sería simplemente sumarlos, ¿no? Y lo que cualquiera de nosotros haría sería sumar 100 más 3183,1. ¿Cuál es el problema acá? Que nosotros no estamos hablando solo de un módulo, de un valor, sino que estamos hablando de un vector. Cuando nosotros tenemos un componente que desfasa la corriente de la tensión, se pone acá arriba la diferencia entre el ángulo de esa corriente y de esa tensión. Siempre de la tensión con respecto a la corriente, es decir, la corriente está a 90 grados adelantada respecto a la tensión, pero la tensión está a 90 grados atrasada, digamos. Entonces acá ponemos menos 90 grados. Entonces ya lo que tenemos ahora no es solamente un valor, sino que es un vector. Esto ya es algo, un concepto matemático que tendrían que saber para entender este video. Vamos a hablar siempre de vectores porque estamos trabajando en corriente alterna. Entonces bueno, ponemos acá el valor de la diferencia del ángulo entre la corriente y la tensión. Y lo mismo vamos a tratar de hacer en la resistencia, ¿no? Es de 100 ohm y como no desfasa, es 0 grados. Entonces ahora tenemos que hacer una suma entre vectores, ya no es más una suma entre valores. Esta es la forma polar. Para sumar vectores lo tenemos que pasar a la forma rectangular. Entonces si queremos hacer la suma, esto sería 100 ohm más J0 ohm. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria se representa con una J cuando hablamos de electrónica y no con una I porque se confunde la corriente. Esto sería lo de la resistencia, más 0 ohm reales, menos J 3183,1 ohm. Fíjense, la resistencia tiene toda una parte real y el capacitor tiene una parte totalmente imaginaria. Si hacemos esta suma nos va a dar una combinación, por decirlo de alguna manera, que nos va a quedar 100 ohm menos J 3183,1 ohm. Esta suma, esto es la impedancia resultante de la suma entre la resistencia y la reactancia del capacitor. Ahora voy a explicar estos términos. Resistencia se le dice cuando es totalmente una parte real. En este caso es resistencia porque no tiene parte imaginaria. Reactancia se le dice cuando tiene una parte imaginaria pero no tiene parte real. Es decir, exactamente al revés que resistencia. Impedancia se le dice cuando hay una combinación de los dos. Esta es la impedancia resultante que tenemos de este circuito. Acá la tenemos en forma rectangular. Si la queremos pasar a forma polar, simplemente tomemos la calculadora. Esto nos da 3184,7 menos 88,2 grados. Como pueden ver, es bastante parecido a lo del capacitor, pero ya tenemos una pequeña parte real que nos modifica el ángulo y que hace que no sea totalmente imaginario. Ahora voy a dibujar esto y van a entender mejor por qué estoy hablando de ángulos. Pero bueno, primero vamos a hacer que este circuito sea equivalente a este otro. Y ahora vamos a dibujar un poco los ángulos. Vamos a ver por qué estoy hablando de ángulos. Estoy hablando de ángulos porque estamos trabajando con vectores. Al trabajar con vectores tenemos que trabajar en el plano, en un plano cartesiano. Y si nosotros vemos por ejemplo a la resistencia en el plano, vamos a ver que es totalmente una parte real, que es un vector de 100 ohm 0 grados. Y si vemos al capacitor, vamos a ver que es totalmente una parte imaginaria. Es un vector de 3183 ohm menos 90 grados. Discúlpenme, acá no lo voy a poder dibujar a escala, pero bueno, supónganse que este es el vector de 3183 ohm. Si nosotros queremos hacer el vector resultante, la suma vectorial entre estos dos, simplemente prolongamos uno, prolongamos el otro y desde el origen sacamos el vector resultante. Este vector resultante que estamos sacando acá no es nada más ni nada menos que el que calculamos antes. Es la impedancia total. ¿Ven? Entonces acá tenemos la resistencia totalmente real, 0 grados, el capacitor totalmente imaginario, menos 90 grados, y acá tenemos el resultante que tiene una parte real y una parte imaginaria. Acá lo pueden ver bien. Este vector, así como tal, es la impedancia resultante en forma polar. Tiene un ángulo y tiene un largo. Ahora, en forma rectangular es la suma entre la resistencia y el capacitor. Ahí se ve bien su parte resistiva y su parte capacitiva. Pero que así se pueda entender un poco mejor.
¿Por qué el capacitor es menos 90 grados? Bueno, supongamos que tenemos una tensión senoidal que está a 0 grados, no importa su valor, una tensión senoidal aplicada sobre el capacitor que está a 0 grados. Sabemos que la corriente desfasa 90 grados. 90 grados es sobre este eje, nos queda la corriente sobre este eje. Si nosotros queremos sacar resistencia o reactancia en este caso, es tensión sobre intensidad. La ley de Ohm aplica en toda la electrónica, entonces hacemos tensión sobre intensidad. ¿Qué es lo que pasa? La tensión es un vector, está a 0 grados, la intensidad también es un vector, pero está a 90 grados. Una división entre vectores se hace dividiendo sus módulos, en este caso nos va a quedar un módulo R, y restando sus ángulos, nos va a quedar un módulo R a menos 90 grados. En este caso R sería XC y menos 90 grados nos da el ángulo de XC. Por eso el capacitor se dibuja con su reactancia a menos 90 grados. Si yo quiero conocer la corriente que circula por esta impedancia, recurrimos a la ley de Ohm. Y si quiero sacar la corriente, simplemente hago tensión sobre resistencia o impedancia en este caso y nos va a dar la corriente. En este caso la tensión es de 5 voltios a 0 grados y la resistencia, o la impedancia mejor dicho, es de 3184,7 a menos 88,2 grados. Entonces, como expliqué antes, lo hacemos exactamente de la misma manera. Simplemente dividimos los módulos y restamos los ángulos. Como pueden ver, nos da una corriente de 1,57 mA a 88,2 grados, porque acá es 0 menos 88,2. Si menos es más. Entonces nos queda 1,57 mA a 88,2 grados. Si queremos representar esto en el eje, simplemente hacemos la tensión de esta manera, está a 0 grados, y la corriente nos queda ya no a 0 grados, sino que nos queda un poquitito inclinada a 88,2 grados. Obviamente esto no está a escala, no está bien representado, pero es para que ustedes lo puedan ver. Como pueden ver, el ángulo de la impedancia, que es menos 88,2 grados, es definitivamente, como dije antes, la diferencia de ángulo entre la tensión y la corriente, siempre tomando como referencia la tensión respecto a la corriente. La tensión está a menos 88,2 grados respecto de la corriente. Si ahora nosotros queremos sacar la potencia que disipa esta impedancia, simplemente lo que tenemos que hacer es tensión por corriente. Entonces tenemos que hacer 5 voltios 0 grados por 1,57 mA, 88,2 grados. Es una multiplicación entre vectores, entonces multiplicamos 5 por 1,57 mA. Eso nos da 7,85 milivatios a 88,2 grados porque los ángulos se suman. Perfecto, ahora tenemos una potencia que, como era de esperar, también tiene un ángulo. Pero cuando ya hablamos de potencia ya no se representa por medio de ángulos. Y ahora vamos a dar vuelta a la página para entender un poco mejor todo esto. Yo quiero representar esta potencia en un eje como hice antes con todo lo demás. Simplemente lo que hago entonces es representar un vector que esté a 88,2 grados. Obviamente esto no está a 88,2 grados, yo lo estoy haciendo representativo nada más que eso. Y que tenga un largo de 7,85. Esta es mi potencia. ¿Qué es lo que pasa? Si yo la quiero pasar a forma rectangular, obviamente voy a tener dos potencias. Una acá abajo y una acá sobre este eje. Voy a tener una potencia que es totalmente real y una potencia que es totalmente imaginaria. Esta es la forma polar. Si la quiero pasar a forma rectangular, voy a usar la calculadora para hacerlo con números. Y me da 0,25 vatios más 7,85 VA reactivos. A la parte real de la potencia se le llama vatios y a la parte totalmente imaginaria se le llama VA reactivos. Este 7,85 milivatios en realidad está mal, porque a la parte resultante entre la suma de la real y la imaginaria se mide en VA. Entonces serían 7,85 mV. Acá serían 0,25 milivatios y mV reactivo. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos de alguna manera tres potencias. Esta, que es la potencia que está sobre el eje real, es la potencia útil. Se le llama potencia activa. Esta que está acá es la potencia inútil o potencia reactiva. Y esta que está acá es la potencia aparente, o la suma, digamos, entre la potencia activa y la reactiva. Bien, acá ya tenemos tres tipos de potencia. Lo importante a saber acá es que la potencia útil es la única que se transforma en trabajo, es la única que se aprovecha. La potencia inútil o reactiva lo único que hace es circular por la línea en ida y vuelta y hace que aumente la corriente que circula por esa línea. Y la potencia aparente es la suma entre las dos. Es obvio que cuanto más grande sea la potencia útil,
este vector va a tender más hacia el eje X. Y cuanto más grande sea la potencia inútil, va a tender más hacia el eje Y. Acá estamos viendo el caso en que la potencia inútil es más grande. Ahora, lo que siempre se intenta lograr, obviamente, es que la potencia útil sea mucho más grande que la reactiva, para que el vector este, que es la potencia real, que es la suma de los dos, tienda al eje X, para que el total tienda más a ser potencia útil que inútil. Hay algo que se llama phi. Phi es el ángulo es el ángulo que tiene la potencia aparente. En este caso phi es de 88,2 grados. Vamos a quedarnos con eso. Se le llama factor de potencia a la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa se mide en vatios y la potencia aparente en volt-ampere. Esto nos da una idea de la cantidad de potencia útil que estamos teniendo respecto a la potencia real. Es decir, cuanto esto más se acerque a 1, más vamos a tener de potencia útil total. Y cuanto esto más se acerque a un 0, más vamos a tener de potencia inútil. Lo ideal es que sea un 1. Pero bueno, en realidad en este caso está muy lejos de serlo. Como pueden ver, es 0,25 milivatios sobre 7,85 milivoltampere. Esto nos da un factor de potencia de 0,031. Esto es realmente un factor de potencia muy malo porque está muy cerca de ser 0. Ahora, si tomamos esto, si vemos acá un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la potencia aparente y cuyo cateto adyacente, siempre respecto a este ángulo, es la potencia activa, vamos a ver que si queremos sacar el coseno de este ángulo, que es adyacente sobre hipotenusa, vamos a hacer potencia activa sobre potencia aparente. Vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos acá. O sea que básicamente haciendo coseno de 88,2, esto es un poco de relaciones trigonométricas, es algo también de matemática básica. Haciendo coseno de 88,2 vamos a ver que nos da un resultado muy parecido a lo que tuvimos acá, 0,031. O sea que en realidad todos estos cálculos que hicimos acá no es necesario. Simplemente teniendo el ángulo de la potencia, que como pueden ver es el ángulo de la impedancia pero invertido, podemos saber el factor de potencia simplemente calculándolo como el coseno de ese ángulo. Por eso también al factor de potencia se lo llama coseno de phi. Se le dice de las dos maneras. Este es un caso muy malo en donde hay mucha potencia inútil, pero este es un caso muy bueno en donde hay mucha potencia útil y poca potencia inútil. ¿Qué es lo que pasa? Acá el coseno de phi obviamente va a ser mucho más cercano a 1. Quería mostrarles esto para que vean un caso en donde la potencia activa o útil es mucho más grande que la inútil y es un caso mucho más eficiente y que hace que circule menos corriente por la línea. A ver, ¿por qué yo hablo de corriente por la línea? Fíjense, acá en estos dos casos tenemos un vector de potencia resultante, potencia real o aparente, que es, digamos que tiene el mismo largo, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Para dos potencias iguales sobre la misma tensión vamos a tener la misma corriente. Pero ¿qué pasa? Acá esa corriente está generando un trabajo que es mínimo, es muy poco. Pero acá esa misma corriente está generando un trabajo que es mucho mayor. El trabajo lo medimos con la potencia activa, recuerden eso. Acá el coseno de phi es cercano a 1 y acá el coseno de phi es cercano a 0. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un coseno de phi cercano a 1 vamos a tener una corriente que genera trabajo. Cuando tenemos un coseno de phi cercano a 0 vamos a tener una corriente que no genera trabajo. La corriente que no genera trabajo lo único que hace es sobrecargar la línea. Entonces, para que sea mucho más eficiente nuestro sistema tenemos que lograr siempre que el coseno de phi esté cerca de 1. Si no quedó algo muy claro, les pido que me dejen en los comentarios qué es lo que quieren que explique mejor. Y si les gustó el video los invito a que le dejen un me gusta y a que se suscriban a nuestro canal. Así que bueno, sin más que decir, me despido, yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.